ejercicio, dígalo bien, de control de las instituciones o de dominación de los sectores sociales. Y ahí es donde venimos telando y venimos investigando y venimos compartiendo y coexistiendo y conviviendo con distintos sectores sociales. En el pueblo, en el caso del Cauca, que efectivamente es donde hay un fuerte movimiento indígena en Colombia, ellos han ejercido, digamos, una serie de procesos de resistencia ante la crisis sistémica que se vive de violencia estructural y ante las distintas formas de conflictos negativos o positivos que les imponen las estructuras, pero también caen en la crisis, oígalo bien. Ayer me llegó una grabación que hizo uno de los mayores a propósito de los 50 años del CRIC y menciona algo muy claro. ¿Para dónde va el CRIC? ¿Qué está haciendo el CRIC? ¿Y será que hay que redireccionar el camino? Volviendo otra vez al principio de la revitalización de la vida, de la lengua y el buen vivir. ¿O será que el CRIC está reproduciendo otra estructura casi mafiosa y burocrática del poder? Ahí es donde nos desgastamos. Y no quiero sonar, digamos, una persona curso evidentemente oficial, no me interesa, simplemente estoy mostrando una perspectiva que hay que analizar y que hay que reconocer. O está el CRIT, que efectivamente tiene un proyecto político liberador, un proyecto político comunal de servicio, de reconocer que efectivamente existe una crisis de pensamiento, una crisis de espiritualidad y que toca volver al retorno a la ley de origen del refortalecimiento de los tejidos. Y ahí es donde volvemos. Entonces vamos a mirar el tema del Cauca. Ahí va, 50 años, están en ese momento en pleno Congreso de refortalecimiento y de tejido comunitario. Y ahí está un gran debate. Debería yo estar en el Cauca, pero por cuestiones internas y de la universidad no pude. Me invitaron, pero bueno, la vida seguirá ahí. Desde aquí, desde esa trinchera, le mando las mejores energías y que los espíritus y los ancestros orienten y guíen a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Venimos aquí en el caso del pueblo pijao, un pueblo que sufre la primera forma de exterminio estructural, no hablar la lengua. Cuando no se habla la lengua se pierde un proceso de resistencia colectiva y de forma de comunicación intercultural propia. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Pero igual, no solamente la que se habla, sino la lengua que se escribe, la que se practica. Están mirando el tema del refortalecimiento de los dioses. Entonces, desde el reconocimiento de Ibamaca, Lulumoy, Loconvoy y todos los ancestros y dioses que reconfiguran el sentir cosmogónico del pueblo pijao. Eso sí, en el marco de la interespiritualidad, el reconocimiento y el respeto a las prácticas o cultos distintos de los dioses de ellos. Ahí inicia un proceso de ciudadanía intercultural crítica. Reconocemos que existe otra forma de que ellos están viendo su relación entre una deidad, una divinidad, un cosmos, con ellos mismos. Entonces, esa es la crítica. Mientras que la sociedad neoliberalizada impone una sola forma de ejercer y de ver la religión. Es una religiosidad. Se habla de religiosidad en este caso se habla de espiritualidad o espiritualidades. Y ahí es donde venimos también a unos fuertes debates, y entonces yo sugiero que lean a Carlos Mendoza. Él tiene serios debates y serias investigaciones claras sobre el tema de una teología al revés, y una teología mesiánica al reverso. Fue profesor mío y el cual he aprendido mucho y sigo sus investigaciones. Bueno, yo retorno entonces al Sandoval Forero, que él dice algo muy claro, dice, vivimos una crisis de pensamiento, pero también una crisis de reconfiguración de las prácticas comunitarias e interculturales. Entonces no se trata de formar posgrados, maestrías, doctorados, especializaciones para reproducir la interculturalidad funcional al Estado, esa que financia los programas políticos y que dice, bueno, reconozcan al otro, pero búsquenle un valor agregado, entonces una utilidad. Entramos en crisis de pensamiento. La propuesta intercultural crítica de los pueblos originarios en resistencia es: somos iguales pero diferentes, no solamente en el escenario legal administrativo, sino en la praxis de que tenemos que respetarnos y coexistir en un mundo en donde ojalá existieran otros mundos posibles. Es aquí en donde nosotros decimos que efectivamente venimos repensando esta forma de ejercer la democracia. Entonces es una ciudadanía crítica intercultural que tiene una forma distinta de hacer democracia, una democracia sustantiva de orden popular, óigalo bien, de orden antisistémico. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos, ¿por qué? Porque todavía no hemos entendido que lo antisistémico no tiene que ver con la revolución del poder colonial, sino con la reconstrucción de otros modos de hacer vida, de hacer política, de ejercer lo público. Y volvemos, Jorge Alonso, contra el despojo de la democracia, un sujeto subalterno que repiensa desde el territorio su existencia como humanidad, en un diálogo de saberes, en una posibilidad de diálogos espirituales, pero también de espacios de reconfiguración del pensamiento, de la acción y de la praxis desde un punto de vista ético y político. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Y a eso vuelve el pueblo pijao. Están recién refortaleciendo y revitalizando la lengua, los tejidos comunitarios, en medio de la crisis de organizaciones sociales, organizaciones indígenas que de una u otra manera han dilatado el proceso del camino.
Entonces uno habla con los mayores, con las mayoras, con las matronas, con los sabios, sabedores, y dice, efectivamente ellos tienen claro que la crisis de pensamiento es una crisis de burocratización del poder. Entonces le apelan al poder colonial, le apelan al poder institucional, le apelan al recurso del Estado, más no en verdad fortalecer las bases. Entonces volvemos, una democracia desde abajo, que no intenta hacer esto, sino hacer esto. Una horizontalidad. Ahí nos quedamos y ahí seguiremos todavía viendo qué pasa en los próximos 3, 4 décadas. Bueno, eso es una ciudadanía crítica intercultural porque parte de reconocer los saberes negados de la historia de la humanidad. Oigan, primer saber es reconocer que mi lengua es tan válida como cualquier idioma de un país occidental o un país hegemónico. Ahí nos quedamos. Porque entonces hablar una lengua distinta simplemente se convierte en un embudo, porque ¿con quién nos comunicamos? Por eso los pueblos indígenas tienen claro que se habla la lengua para el refortalecimiento del tejido territorial. Clarito, clarito. Tuve la oportunidad de estar con el pueblo Nazahuesa allá en Gaitania, en La Palmera, y me di cuenta de cómo la lengua les ha permitido fortalecer sus procesos en medio de la crisis que están viviendo, en medio de la violencia estructural, en medio del desconocimiento, pero también en medio de esas relaciones de poder entre el Estado, las instituciones públicas, la empresa privada y la autonomía. Entonces volvemos a reconsiderar. Es una ciudadanía crítica intercultural porque fortalece el proyecto autonómico de resistencia, el proyecto autonómico del buen gobierno, el proyecto autonómico de la autosustentabilidad. Y ahí se desgasta una serie de debates que a lo largo de estos años y a lo largo de lo que hemos venido trabajando todavía son debates contemporáneos de gran utilidad para repensar, oígalo bien, ¿será que sí es el tema? ¿Será que por ahí es el camino o será que estamos reproduciendo las mismas formas de exclusión en medio oígalo bien, de un exterminio sociocultural, simbólico y territorial de los pueblos originarios en América Latina? Grandes preguntas que todavía entonces sitúan ir en medio de esos debates, ir en medio de esas posibilidades de diálogos, establecer las narrativas, buscar los procesos, dialogar, coexistir, convivir, compartir. Entonces llega el CEO de todo lo que usted quiere decir. Ahí efectivamente es donde todavía hay una serie de debates. Es una ciudadanía crítica intercultural porque no reproduce los poderes tradicionales hegemónicos. No le interesa poner candidatos, tener una partidocracia, poner senadores, diputados, controlar universidades, controlar cabildos, ayuntamientos. No le interesa eso. ¿No? Ni le interesa ser cabildeo transnacional, ni ganar plata de la ONU, ni ganar plata del PNUD, ni que el Ministerio del Interior les haga transferencia de recursos. No. Es un reconocimiento del sentir de que se les garantice y se les respete sus formas autonómicas de vivir en el territorio. Óigalo bien, entonces ahorita, como se dice en el argot popular, vividores y vividoras de la paz. Entonces llegan y convencen a los pueblos originarios y les meten algunos proyectos en función de canalizar recursos privados para empresas. Oiga, qué ejercicio criminal de extractivismo epistémico y político y ético que viven los pueblos originarios. Quedó demostrado que el Estado desconoce ni sabe qué quieren verdad los pueblos originarios con respecto a una democracia indígena. Creen que es una democracia independentista que quiere entonces desconocer la existencia de un Estado nacional. Error, error, error. Es una visión muy conservadorista de la política, eso que acabo de decir. Pero eso es lo que se reproduce al interior de las mafias. O peor, cuando tenemos un gobierno de turno que utiliza el discurso indigenista para montarse. Óigalo bien, entonces ahí se desgasta. Entonces volvemos a lo que dice mi amigo y maestro Gilberto López y Rivas. Se está reproduciendo la estructura colonial y mafiosa de un poder a través del uso de la imagen de los pueblos originarios. Volvemos, todavía entonces. Caemos en el otro principio. Es una ciudadanía crítica intercultural de Colombia porque tiene una forma de hacer justicia. No se trata de condenar, penalizar o ser punitivo en la acción, no. Se trata de rearmonizar, revigorizar y revitalizar. 3 principios que constituyen todo el discurso de una concepción, oígalo bien, de justicia popular comunitaria de orden intercultural. Y ahí hay grandes debates. Pero usted vaya, pregúntele eso a los grandes estrados, magistrados, se desconoce. Creen que entonces eso es meramente una justicia, como escuché alguna vez en un pasillo de un palacio de justicia, retórica, o como se dice en el argot popular colombiano, el verbo. Ahí todavía hay un desconocimiento. Todo eso que acabo de decir es claramente lo que dice Sandoval Forero, es una indiofobia. Pues, ¿por qué? Porque discriminan al indígena, lo niegan, le quitan los derechos, lo vulneran, lo exterminan, le quitan las tierras, ¿qué más?
Le niegan la posibilidad de hablar su propia lengua, le niegan la posibilidad, la propia forma de ejercer su sexualidad. Y es reconocer que existe, digamos, una pluralidad de pensamientos, de sentires, de emociones y de espiritualidades. Ahí venimos todavía recorriendo el mensaje. Todavía venimos dándonos cuenta que efectivamente se está avanzando. Es una ciudadanía crítica intercultural de orden colonial, porque entonces dicen, son indígenas, hay que dejarlos, pero también tienen que convivir en medio de la biculturalidad, es decir, cómo dialogo con el extranjero, cómo dialogo con el connacional, cómo dialogo con el compañero campesino, cómo dialogo con el compañero artesano, el compañero minero. Ahí es donde venimos tejiendo entonces dentro de lo que ya hemos llamado la configuración de epístemes interculturales críticas de coloniales. Ahí vamos trabajando, ahí vamos haciendo una serie de procesos y ahí vamos sumando. Esto no lo dije yo, esto lo ha dicho, digamos, los pensadores. Esto es ir a contrapelo de la historia oficial de los de arriba. A contrapelo, es decir, en contravía. Todavía nos cuesta entender que efectivamente por allí es el camino. Un camino que suena muy engorroso, porque entonces me dirán ustedes, es un tipo de democracia, de propuesta muy local, como se dice en el argot popular, muy criolla. Eso también es válido de reconocer. Básicamente uno tiene que ser expansionista. No se trata de eso, porque si no estaríamos reproduciendo las visiones de teoría crítica tradicionales. El expansionismo, la teoría, ¿no, señor? Entonces, una forma autonómica de ejercicio colectivo y de resistencia a los pueblos originarios. Es aquí en donde yo también quisiera centrar otro principio. Es una ciudadanía crítica intercultural porque tiene una propuesta de paz. Y aquí sí es interesante telar. Oígalo bien, lo decía Orlando Faz Borda, que el primer sentir de los pueblos es la posibilidad de hacer la paz desde sus territorios. Me llegó el informe de Human Rights Watch en donde dicen que existe un asesinato colectivo y sistemático contra los y las lideresas indígenas. Oígalo bien, por cada líder indígena se está acabando un proceso de 60 a 65 años de formación de una persona que tenga la capacidad de dialogar con la comunidad. Eso no le interesa. Pero entonces uno dice este discurso y entonces llegan los sectores de izquierda tradicional partidistas, ya de izquierda. No, señor. Porque tampoco los pueblos indígenas tienen una postura eminentemente de izquierda o izquierdismo. No se puede caer en esa retórica, porque también los partidos de izquierda reproducen las formas coloniales de negociación de los partidos hegemónicos. Entonces, ¿por dónde voy el cuento? ¿Por dónde tiene que ver el proyecto autonómico de índole ideológico-político? Porque articula los principios de los pueblos originarios: cultura, autonomía, resistencia, buen vivir, paz, autonomía. Y ahí comenzamos entonces a repensar que esos son los elementos que podríamos decir que están entre una perspectiva de ciudadanía crítica de colonial o una ciudadanía eminentemente colonizadora. Y ahí es donde todavía venimos dándonos la posibilidad de decir, desconocemos, hemos avanzado o efectivamente eso es un mero discurso que en su hacer o en su praxis cotidiana no tiene ningún asidero o una fuente de diálogo. Bueno, también tenemos entonces la posibilidad de decir, es paz. ¿Por qué? Porque es una paz pensada desde el sujeto indígena. Claro, no tiene que ver con una paz que la apruebe la ONU, que la apruebe CARICOM, que la apruebe la OEA, que la apruebe los organismos internacionales, que le den el visto bueno. No. Con el debido respeto, se trata de un ejercicio autonómico de ellos mismos establecer sus propias formas de vivir, convivir y compartir o compartir en el territorio. Y es ahí donde efectivamente hay un desgaste, porque cuando uno logra tener una oportunidad de dialogar con entidades internacionales, pues ellos dicen que sí, que son incluyentes, que no hacen el enfoque diferencial, pero a la hora de la verdad colocan sus propias narrativas, sus propios discursos, y entonces reproducen, óigalo bien, el telón de fondo. ¿Cuál es el telón de fondo? Es lo que ellos tienen ya planificado desde arriba, más un diálogo directo y colaborativo con las comunidades. Y es ahí donde también nosotros decimos que efectivamente hay un desconocimiento real de eso que llamamos una ciudadanía crítica, intercultural y decolonial, porque efectivamente al Estado no le interesa, los grupos políticos simplemente ven en ellos caudales electorales y una aritmética de votos. Y las grandes mafias ven en ellos actores principales para el exterminio. Y efectivamente todavía vivimos momentos pero muy complejos. Bueno, cuando decimos que es una propuesta eminentemente desde la resistencia a los territorios ancestrales, estamos dándonos cuenta que puede ser, dígalo bien, puede ser el camino de ir pensando que los territorios son territorios en movimiento. Esto no lo dije yo, esto lo dijo Cassiani, esto lo dijo Pablo Gentil y otras personas que han trabajado el tema de que son territorios que están en pleno movimiento
Óigalo bien, movimiento, porque también se van transformando a lo largo de la capacidad de poder decir, es por aquí, no es por aquí, tenemos que repensar, tenemos que ir equilibrando, efectivamente, simplemente tienen que ver con discursos que en el momento de hacerse se desgastan. Puede ser, pero hasta ahora queda comprobado en América Latina, y esto no lo digo yo, esto lo dicen estos índices eminentemente tradicionales, Economics, Freedom One, el tema de los índices es que efectivamente quienes pusieron la piedra angular en América Latina para la incisión de poderes fueron los pueblos indígenas. Ecuador, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces son pueblos indígenas coloniales y sistémicos que han servido, digamos, al proceso, pero han puesto también una llaga. Oígalo bien, el gobierno de Uribe 1 y 2 no pudo directamente con la forma colectiva de resistencia de los pueblos del Cabo, que los pueblos indígenas que estaban en contra de su visión de seguridad democrática. Por eso les creó una organización, lo que llamamos dentro de la literatura los indios de Uribe. Ahí se desgasta también el proceso, ahí se desgasta, porque tiene que ver con distintas formas de poder en donde los pueblos indígenas quedan en una guerra abierta entre grupos guerrilleros coloniales que también los han asesinado, grupos paraestatales, paramilitares, grupos institucionales, el ejército, las fuerzas militares, grupos políticos de izquierda o derecha, grupos políticos de centro, centro progresivo, grupos políticos que se disfrazan con discursos ambientalistas. Ahí los han utilizado. Y entonces volvemos al tema, no lo dije yo, lo dijo la sabia Cristina Lenguich. No venimos aquí a pelear por tierra, no venimos aquí a pelear por plata, venimos aquí a pelear porque nos garanticen la vida en condiciones estructurales. No vaya usted a pensar que el problema de la violencia sistémica contra los pueblos también tiene que ver, es que hay un proyecto de exterminio selectivo, masivo, contra los líderes y lideresas indígenas que han fortalecido un movimiento que ha luchado en medio de un país que efectivamente reproduce violencias sistémicas y de orden estructurales. Ahí nos quedamos. Tuve la oportunidad alguna vez de hablar con un embajador, oígalo bien, me dice el doctor, bueno, profesor Capera, usted tiene mucha razón con respecto a lo que habla de los pueblos indígenas, pero también hay que desconocer que a nosotros no nos interesan los pueblos indígenas. Fue sincero, entonces al ser sincero hay que decir, hay que valérselo. Efectivamente, al Estado, la indiofobia, entre menos exista, entre menos molesten, pues pasen los recursos y que ellos se maten internamente por transferencias. Óigalo bien, eso pasa con los pueblos que efectivamente les han puesto el chip, o como se dice, los infectaron con el discurso de el poder, el capital y el individualismo. Eso lo estamos viviendo, sociedades evidentemente individualizadas porque van en función del capital, no solamente el capital económico, capital cultural, capital político. Eso se decía muy claro Pierre Bourdieu, ¿no? Tenía claro el debate acerca de los capitales. Pero entonces yo voy a tomar otro pensador que he venido hablando con él, Raúl Fornes Betancourt, filósofo cubano nacionalizado alemán. Tiene muy claro el debate de que la interculturalidad puede ser eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos hermanos indígenas sean indígenas sin necesidad de que le impongamos nuestra forma de hacer, de ejercer o de pensar la cultura, la ciencia, la educación, pero sí en que en donde ellos nos permitan a nosotros aprender a través de un diálogo, oye, de saberes, diálogo colectivo de forma horizontal? Ahí es un grave proceso. Porque entonces, ¿qué hace el Estado? Claro, efectivamente hay que reconocer a los pueblos indígenas, hay que darles recursos, hay que darles universidades, hay que darles escuelas, hay que financiar las organizaciones. Entonces llegan al punto en donde estamos viviendo todo en el Estado capitalista moderno. Los burocratiza. Entonces ya usted ve peleas, discusiones que no tienen que ver, digamos, con la defensa de la vida, de la tierra, la unidad, el territorio y la cultura, sino con defensa de mi interés particular. Y es ahí en donde efectivamente uno dirá, ¿será que lo que hace el Estado es más dividirlos que unirlos? ¿Será que es que lo que hace la sociedad neoliberal es generar distintas formas en donde, oígalo bien, nuestros pueblos originarios pierdan su propia raíz y ley de origen? Eso es lo que estamos nosotros investigando y que queremos compartir a lo largo de esta conferencia. Dejar esas dudas de que efectivamente cuando hablamos de una ciudadanía crítica intercultural de orden de colonial o en clave de colonial, tiene que ver con eso, con esas formas de resistencia que no han sido burocratizadas, colonizadas o sometidas al poder de las instituciones públicas y privadas y de las mafias que controlan efectivamente todo. Lo hablo, digamos, desde el escenario colombiano en donde he podido en los últimos meses estar dialogando y conviviendo los territorios en medio de esta pandemia, es que efectivamente el político de turno, el partido de turno, la institución de turno le interesa dividirlos, acabarlos y exterminarlos directamente a cualquier forma de expresión no institucional de los pueblos indígenas. Qué lamentable lo que estamos viviendo y sobre todo
qué terrible este escenario en donde efectivamente cualquier otra forma de violencia se ejerce sobre los pueblos. Entonces les declaramos guerras abiertas. La guerra abierta que los pueblos indígenas son guerrilleros. Entonces la criminalización, la estigmatización y la indiofobia contra el sujeto indígena. Que los indígenas son unos vividores. Entonces creen que los indígenas son lo peor, son ramplones y ladrones y robatierras. Tuve la oportunidad de ir a la costa donde yo soy, entonces dijeron, es que son vividores y robatierras. Óigalo bien, el discurso de las grandes estructuras criminales y los grandes ingenios, latifundios, es que el indígena roba tierras. Entonces creen que el discurso de la liberación de la madre tierra es un discurso eminentemente de robar y usurpar tierras. No, señor. Eso tiene que ver con un discurso de liberar y retornar sus propios derechos ancestrales y milenarios. Y ahí nos quedamos, porque es que volvemos a pensar, si las instituciones que tienen, digamos, la autoridad político-institucional de dialogar, no saben, no conocen o no les interesa para dónde está el sentir, el hacer y la praxis de los pueblos, quedamos en un limbo. En el limbo de lo que piensa la burocracia, en el limbo de lo que piensan las mafias, más no en el limbo en el sentir y en hacer y la verdadera necesidad de los pueblos. Peor, peor cuando sabemos que efectivamente existe un exterminio poblacional. ¿Qué hizo entonces el gobierno colombiano? Con la forma de medición del censo. Aquí en Colombia se le llama el DANE y de pronto si hay hermanos latinoamericanos, europeos, norteamericanos. Entonces con el DANE lo que hicieron fue reducir la población indígena, porque impusieron un censo a través de sus propias formas metodológicas de concebir que es el indígena. Y claro, entonces reducimos el censo con el fin de también quitar los beneficios sociales. Y ahí hay todo un discurso de reducimos burocracia a través de una figura político-legal que es el censo. A propósito de eso, esto no lo dije yo, esto lo dijo el consejero mayor de la UNIC, Luis Fernando Arias, gran amigo mío, que el Dios de la vida con los espíritus falleció. Dijo, los pueblos indígenas están viviendo cualquier forma de acecho y de negación estructural. Tenía claro el consejero mayor. Desde que se burocratizan las instituciones, desde que se desconocen los derechos, y desde entonces, desde que cualquier forma de buscar que ellos sean o no sean, entonces los buscamos controlar, dividir, reagrupar, recontrolar, y eso entonces se convierte efectivamente en un serio problema que, como yo siempre lo he dicho y lo vengo escribiendo, destruye cualquier proceso de liberación, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades, desde los resguardos, desde los cabildos, desde los movimientos alternativos que apelan por el principio de la paz. Peor, cuando entonces se habla acerca de la ciudadanía crítica y cultural de paz de estos pueblos, dicen es que estos son los primeros defensores que camuflan los grupos guerrilleros. Ahí se desgastan también. Entonces, peor, porque hace como 2 semanas del ELN, oiganlo bien, asesinó como a 3 médicos ancestrales indígenas. Error. ¡Qué horror! ¡Horror! Eso es un horror. ¡Terrible! Están acabando chamanes que conocen y saben acerca de la sabiduría propia de la medicina ancestral. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso no es ir y bajar hierbas y hacer pócinas. No, 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 no. Eso tiene que ver con un proceso integral de formación. También las fuerzas al margen de la ley, como llaman su versión, si es que se puede leer así, los han destruido, los han acabado, los están dejando al acecho. Entonces dicen que ellos no son defensores de la paz porque efectivamente los indígenas están reproduciendo cultivos extensos de coca. Óigalo bien. Y ahí entonces hay serios debates. Claro, cuando hay una economía de subsistencia, que no hay las mínimas condiciones para desarrollarse, si hay precariedad con los profesionales, óigalo bien, ¿qué será con un hermano que no tiene ni la mínima condición sino el cultivo de la tierra, el refortalecimiento de la madre tierra? Ahí se queda. Entonces, pues recurre a estas formas que son lamentablemente ejercicios criminales. La subsistencia, pues cómo no, si es que el kilo de coca me sale que en 65.000 pesos y el de café que 3.000 pesos, pues la diferencia es abismal. Y en un país en donde pues uno sufre para sobrevivir, uno sobrevive para vivir, ¿cómo hacemos para pensar eso? Entonces hay que ver, digamos, que detrás de esos discursos efectivamente existen formas de silenciar y ejercer violencia estructural sobre estos pueblos, que están a contrapelo, oígalo bien, contrapelo de los grupos de arriba, de los grupos mafiosos y de las instituciones público-privadas que lo que han hecho son burocratizarlos y dividirlos. Ahí nos quedamos. Ahí seguimos trabajando y ahí seguimos haciendo todo este recorrido. Peor, los tildan entonces como indígenas pro sistema, indígenas pro Estado.
Entonces son indígenas que son funcionales al Ejército Nacional, a la Fuerza Militar. Si en el año 96 los indígenas nazahues lo dijeron y está escrito, a nosotros, líderes indígenas, comunidad, nos armó el ejército, nos creó una fuerza paramilitar. Claro, porque los formaron, los educaron, le dieron los fusiles, las municiones, y les dijeron tienen que hacer esto. Oiga, eso es un ejercicio colonizador y criminal, porque los sometieron en función de que hagan esto, van a encontrar la paz, porque la paz es a través de las armas. Error. Tuvieron que negociar en el 96, 5 años después, establecer diálogos con la guerrilla de aquel momento y en aquel grupo. ¿Por qué? Porque nos están matando, nos están dejando, decían las mujeres, oigan, nos están dejando viudas, nos están dejando muertos, y esto no, este cese no ha llegado, y seguía toda la opresión, toda la violencia armada, todo el despojo territorial, todo el desplazamiento. Peor, entonces encontramos que efectivamente las mismas fuerzas militares han utilizado a los pueblos indígenas. Imagínense esto, decimos que es una ciudadanía crítica entre cultura porque no le interesa ser un actor politiquero. ¿Y qué hace la izquierda sistémica colombiana? Se une al movimiento indígena, los sacan a las caravanas, los utilizan. ¿Y quién? ¿Cuántos van y marchan? Todos, a la mayoría de pueblos indígenas, 3 o 4 o 5 organizaciones que van sumando. ¿Cómo entonces volvemos a utilizar la imagen y el escudo simbólicamente de nuestros pueblos para abanderarnos? Y ni qué hablar entonces de los indígenas que son funcionales al Estado, les damos cuota burocrática, los contratamos, les damos las contrataciones. Efectivamente vivimos en un sistema que, como se dice, los ha vuelto sujetos funcionales al poder colonial, moderno colonizador, del sistema mundo capitalista. Y ahí es donde usted encuentra literatura, y como yo lo dije y como lo he podido decir a lo largo de algunos cursos y conferencias, son sujetos colonizados y colonizadores funcionales a los grupos de arriba. Esto no es mi tesis. Sandoval Forero, Silvia Rivera Cusicanqui, Xochitl Leiva, Jorge Alonso y Gilberto López y Rivas se están dando serios debates en sus investigaciones y vienen trabajando el tema. Sin embargo, también hay un ejercicio de resistencia que tiene que ver con eso, ¿no? Con un ejercicio de no lograr, de ejercer un proyecto autonómico, de buscar que nuestras chakras se mantengan, se refortalezcan, se revitalicen, de buscar las mínimas condiciones de coexistencia, sin necesidad de caer en los discursos eminentemente político-burocráticos, políticos ideológicos y políticos mafiosos de los grupos tradicionales. Creo que hasta aquí, Mari, yo quisiera como realizar mi intervención y no sé si hay dudas, preguntas o seguimos complementando lo que se ha venido tertuliando en este espacio. Muchas gracias. No, de que gracias a ti iniciamos las preguntas y comentarios del